Estuvimos exponiendo los primeros 4 versículos del capítulo 1 y hoy vamos a continuar justamente en el versículo siguiente, el versículo 5, pero a manera de ayudarles a recordar exactamente dónde concluimos el mensaje anterior, permítame recordarles que estuvimos viendo la manera como Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses, por la obra de Dios en ellos, de tal forma que él podía literalmente y de manera específica agradecer a Dios por su obra de fe, la obra de fe de los tesalonicenses, su trabajo de amor y por la firmeza de su esperanza. Luego Pablo continúa mostrándonos por qué otras razones, por las demás razones por las que él también se sentía agradecido a Dios por esta iglesia. Y cuando uno desempaca esas 3 características que acabo de mencionar, uno puede ver en ellas mismas el testimonio o la razón o la obra de Dios en ellos de una manera tan especial, porque Pablo apenas estuvo en aquella iglesia quizás 3 semanas, como dijimos, algunos piensan que 5 o 6 meses, y en tan poco tiempo era tan evidente la manera como ellos habían recibido, abrazado y estaban ahora caminando en Dios. La palabra por sí sola hizo ese trabajo, y si hay algo que nosotros podemos ver es que ciertamente Dios es el más grande evangelista, es el más grande discipulador, y cómo nosotros podemos confiar en la palabra y confiar en el Espíritu que mora en cada uno de los hijos de Dios para que ese trabajo o un trabajo similar a ese pueda ser realizado. Y eso es lo que estuvimos básicamente cubriendo en el mensaje anterior. Y con eso yo quiero ahora leer los próximos versículos, comenzando en el 5 hasta el versículo 10, con el cual terminamos el capítulo 1. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, y quien nos libra de la ira venidera. Padre, gracias te damos por un testimonio tan fiel, tan extraordinario de una iglesia que en poco tiempo comenzó a exhibir el carácter de Cristo. Nosotros queremos ser una iglesia como esa. Y es por eso que yo te pido que tú tomes control de la predicación de tu palabra de tal forma que esa palabra, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, pueda penetrar nuestra mente, nuestro corazón y discernir nuestros pensamientos y las intenciones de ese corazón. Pero no simplemente para eso, Dios, sino para que esa misma palabra que tú describes como fuego que consume, como martillo que despedaza la roca, pueda martillar en nosotros todo lo que no se parece a Jesús, para que tu imagen se vaya formando. En tu nombre, amén, amén. El texto que acabo de leer es sencillo, es una estructura sumamente fácil de ver tan pronto uno lee el texto. En esencia, hay 2 puntos de enseñanzas que pudieran resumir todo lo que aquí está. Número 1, cómo llegó la palabra, cómo llegó el evangelio hasta los tesalonicenses. Y número 2, cuál fue el efecto de ese evangelio cuando fue predicado en medio de ellos.
Y eso es básicamente lo que vamos a cubrir. Pablo comienza desde el inicio, dejándonos ver de qué forma la palabra de Dios llegó hasta ellos. Escúchalo una vez más en el versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. En ese solo versículo hay una enorme cantidad de verdades que necesitamos entender. En primer lugar, nota cómo Pablo llama o usa la frase nuestro evangelio. Él tiene claro que las buenas nuevas son de nuestro Señor Jesucristo, pero él se ha identificado de una manera tal con el mensaje de nuestro Señor que ahora él ha comenzado a llamarle como embajador de Cristo nuestro evangelio. Pablo entendió que el evangelio no es simplemente un mensaje para ser compartido, es un mensaje para ser vivido. Yo creo que muchos hablan más del evangelio de lo que realmente lo viven, pero ese no fue el caso del apóstol Pablo. Decía más temprano en el culto anterior que lamentablemente el evangelio es algo que nosotros hemos oído de tantas maneras, en canciones, en oración, en predicación, de todas las formas posibles, lo hemos leído, que pronto se fue como convirtiendo en una verdad tan trillada, tan conocida, una vieja verdad que parece como una joya que ha perdido su brillo, como una verdad que ha perdido su esplendor, pero ese no fue el caso del apóstol Pablo, quien continuó por lo largo de los años llamándole no solamente el evangelio del Señor Jesucristo, lo cual él usa varias veces en sus cartas, pero también nuestro evangelio, como cuando le escribe a los romanos en 2:16 y en 16:25 y a la segunda carta a Timoteo en 2:8. Allí le llamó mi evangelio, y en otros textos como en 2 Corintios 4:3, 1 Tesalonicenses 1:5 y 2 Tesalonicenses 2:14 le llamó nuestro evangelio, o mi evangelio o nuestro evangelio. Eso solo nos deja ver algo que tú y yo necesitamos entender. Y es que el evangelio necesita pasar a ser parte de lo que nosotros somos, parte integral, parte de nuestras fibras, de nuestra esencia, como lo fue en el caso de este gran misionero que Dios usó tan grandemente. Pero inmediatamente después, Él nos deja ver de qué manera ese evangelio, ese mensaje llegó hasta ellos. Y le dice que llegó no solamente en palabras, sino que llegó con poder y llegó en el Espíritu Santo y llegó con convicción, lo cual también nos muestra que hay verdades detrás de esas palabras cuidadosamente seleccionadas. Cuando Dios no respalda su palabra, la eficacia de la misma es cero. Pero si Dios respalda el mensaje que está siendo predicado y lo aplica al corazón del incrédulo, ese mensaje es capaz de levantar a alguien que está muerto en delitos y pecados y traerlo a la vida, y no solamente a la vida, sino a la vida eterna. Los tesalonicenses habían estado separados de Cristo, al igual que los efesios, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, eran extraños a los pactos de las promesas, no tenían esperanza y estaban sin Dios en este mundo. Pero cuando el evangelio, respaldado por Dios, llegó hasta ellos vía la predicación de Pablo, ellos pasaron a ser parte de la familia de Dios. Y el apóstol está tratando de comunicar o de recordar, y para registro y beneficio nuestro, que ciertamente el efecto que nosotros vimos en ellos, o la obra de transformación que vemos en ellos, realmente fue el efecto secundario o la consecuencia natural de la manera como el evangelio llegó hasta esa comunidad. Cuando alguien recibe el mensaje de Dios y lo aquilata y lo asimila por lo que es, hay dos cosas que salen a relucir. Una es una vida de santidad
y la otra es convicción al hablar. Y en el versículo 5 nosotros vemos ambas cosas, porque Pablo les dice que el Evangelio llegó con convicción, ahí está, al hablar, convicción. Ellos podían ver la autoridad de la palabra en él. Y número 2, les afirma, vosotros sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. Y le dice algo más. ¿Y cómo llegamos a hacer eso? De esa manera, por amor a vosotros. Cuando tú sigues leyendo, tú encuentras a Pablo describiendo y recordándoles a ellos, vosotros sabéis, capítulo 2, cómo fui como una madre que cría a sus hijos con ternura. Vosotros sabéis cómo yo trabajé con estas manos para no serle de carga. Es a ese estilo de vida al que Pablo se está refiriendo cuando hace mención en el capítulo 1 y dice, vosotros sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros, pero no los deja ahí, sino que les dice cuál fue su motivación. Esto yo lo hice por amor a vosotros. De manera que los tesalonicenses no simplemente vieron la teoría al ser predicada, no simplemente oyeron la teoría al ser predicada, sino que vieron también la práctica en un estilo de vida que Pablo ahora les recuerda. Él pudo hacer eso por su testimonio de vida que fue veraz, y les dice que parte de ese testimonio de vida es que él hizo lo que hizo por amor a vosotros. Ahí está la única motivación que Dios reconoce para nosotros hacer lo que hacemos. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo y el amor por Cristo. Esas son las dos maneras de nosotros ver el amor de Dios. El amor por Él y el amor de Él. Y en el caso de Pablo escribiéndole a los Corintios dice el amor de Cristo nos constriñe. Yo creo que eso es importante que tú y yo lo recordemos. Porque el amor de Cristo no solamente produjo en Pablo agradecimiento en su corazón, sino que lo movía a alcanzar al otro. Yo creo que muchas veces el amor de Cristo nosotros lo recibimos de una manera egoísta. Nos sentimos perdonados, nos sentimos aceptados, nos sentimos sanados, pero no nos mueve a amar al otro. Ese no fue el caso de este misionero. Nosotros tenemos que entonces, si no lo experimentamos de esa manera, tenemos que hablar con Dios, orarle a Dios, pedirle a Dios que haga eso en nosotros también. Y tú puedes ver aquí en una comunidad de creyentes que ellos primero oyeron el Evangelio y luego lo vieron caminar. Y lo vieron caminar en la vida de un Pablo, de un Timoteo, de un Silvano, quienes estaban enviando esta carta a ellos. Creo que con cierta frecuencia el problema ha sido que el inconverso ha oído mucho el Evangelio de diferentes maneras, pero lo ha visto poco. Lo ha visto poco en las vidas de aquellos que comparten justamente esas verdades con los inconversos. Ese no fue el caso de Pablo. Esta no es la primera ocasión, esta no es la única ocasión donde Pablo escribe una carta y les deja saber a ellos o les recuerda el estilo de vida que él llevó entre ellos. Es importante el respaldo que tu estilo de vida pueda dar a la verdad que tú has compartido con esos que la han recibido. Si hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida es que nosotros podemos hablar muy piadosamente, pero si mi piedad no tiene pies, el otro no podrá ver el Evangelio. Podemos hablar muy piadosamente, pero si mi piedad no tiene pies, el otro no podrá ver el Evangelio. Yo quiero usar este ejemplo, tanto de Pablo como de Tesalonicenses, para dejarnos entender la importancia que tiene realmente vivir una vida digna de nuestro llamado. Como Pablo le escribe a los Efesios y le dice justamente eso, vivir una vida digna de vuestro llamado. La palabra traducida como digna en ese texto era usada originalmente para referirse a una balanza que estaba perfectamente bien equilibrada. De tal forma que una vida digna de mi llamado implica
que la altura de mi llamado y la vida como la estoy viendo están perfectamente equilibradas. ¿Cuál fue el resultado entonces? De predicar y vivir entre ellos de esa manera. ¿Cuál fue el resultado en los tesalonicenses de predicar y vivir de esa manera? Aquí está en el texto de hoy, versículo 6. Ahora yo quiero hablar en el resto del tiempo que me queda de mi segundo punto de enseñanza, cuál fue el resultado de la predicación del evangelio en medio de ellos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Los tesalonicenses avanzaron tanto en el camino de la verdad que ahora se convirtieron en imitadores de su maestro y del maestro de maestros, en imitadores de Pablo y en imitadores del Señor Jesús. Nosotros pudiéramos pensar y decir, bueno, eso suena un poco orgulloso de parte de Pablo, y en parte eso tiene que ver con que el ladrón juzga por su condición. Y el orgullo en nosotros oye algo así e inmediatamente reacciona y le parece orgulloso de parte del otro. Pero lo siguiente que yo necesito conocer es que en esa época no era infrecuente, de hecho era lo normal, era la norma, que un discipulador no solamente tratara de que sus discípulos aprendieran sus enseñanzas, sino que imitaran su estilo de vida. Y esa es la razón por la que con cierta regularidad los discípulos se mudaban con el discipulador, como hicieron los 12 con el maestro, porque la idea no era simplemente recordar las enseñanzas, sino aprender a vivir viendo al maestro vivir. Y de esa misma forma Pablo está diciendo, eso es exactamente lo que ustedes han hecho, han llegado a ser imitadores de mí y del Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesús definió cómo debe ser la relación discipulador-discípulo. Lucas 6:40. Todo discípulo, cuando es entrenado bien, será exactamente como su maestro. Con lo cual Cristo estaba endosando el hecho de que un discípulo está supuesto a recordar las enseñanzas de quien le discipula y a observar y a imitar el estilo de vida de quien le discipuló. En más de una ocasión, Pablo le dice a sus seguidores, imíteme a mí. 1 Corintios 4:16, él dice eso. 1 Corintios 11:1, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Filipenses 1:30, dice la misma cosa. Filipenses 4:9, lo mismo. Y en otras referencias también que omito para no cansarlos. Las personas pueden oír nuestras palabras y las personas pueden someterse a nuestra autoridad, pero es nuestro carácter que deja las huellas. Las personas pueden oír nuestras palabras, pueden someterse a nuestra autoridad, pero es nuestro carácter que deja las huellas. Los demás siguen nuestras huellas y no necesariamente nuestras palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero las huellas permanecen. Las huellas en la memoria del otro, en el corazón del otro. Esas huellas permanecen. Una de las cosas que hemos dicho tantas veces es que el sermón es muy efímero, 50 minutos, 1 hora, y luego no vuelvo a pensar en él, las palabras se han ido. Pero las personas pueden observar la manera como vivimos y aún como morimos. Pablo no nos da los detalles de cómo ellos llegaron a ser imitadores de él e imitadores de Cristo. Pero hay algo que él nos dice en el texto que yo leí que nos da una idea, un glimpse, como dirán en inglés, un destello de cómo ellos comenzaron a imitar a su discipulador y mejor aún a nuestro Señor. Pablo dice, vosotros recibisteis la palabra en medio de mucha tribulación y con gozo del Espíritu Santo. No podía ser de otra manera porque el gozo es un fruto del Espíritu. De tal forma ahora que, de la misma forma que Pablo padeció tantas tribulaciones y dificultades en su vida y llevó el Evangelio a las naciones, de esa misma manera
ellos ahora han recibido la misma palabra, el mismo mensaje, bajo una gran tribulación. La palabra aflicción ahí, traducida como aflicción, es thlipsis, en el griego, que implica estar sometido a una gran presión. Y bajo esa gran presión llegó el Evangelio, y ese Evangelio así recibido bajo esas circunstancias produjo una obra en ellos extraordinaria, muy distinta al grupo de discípulos que el Señor Jesús describe en la parábola del sembrador. Ustedes recordarán en Mateo 13. Jesús habla de que un sembrador salió a sembrar y la semilla representaba la palabra. Y hubo un grupo de esas semillas, que cayeron en un tipo de terreno, en pedregal, que no produjo los frutos necesarios. Los discípulos no entendieron la parábola. Cuando Cristo se retiró con ellos, ellos fueron donde Él y le dijeron, Señor, no entendimos, explícanos. Y Él comenzó a explicarle algunas cosas. Y en el versículo 20 y 21 de Mateo 13, tú lees lo siguiente. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Hasta ahí los tesalonicenses y estos se parecen, porque ellos también recibieron la palabra con gozo. La diferencia está en el próximo versículo de Mateo 13. Pero no tiene raíz profunda y en sí misma, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Los tesalonicenses no fueron de ese grupo. Ellos recibieron la palabra en medio de la tribulación, la recibieron con gozo, pero el gozo perduró y la palabra también. Tú y yo necesitamos entender que el sufrimiento es parte del discipulado cristiano. El sufrimiento es parte del discipulado cristiano. Y tú podrías decirme, pastor, ¿usted es masoquista o usted piensa que la salvación es a través del sufrimiento? No, claro que no. Pero no hay nada como el dolor, el sufrimiento y la aflicción para producir el carácter cristiano en nosotros. Y no hay nada como la aflicción para exhibir el carácter cristiano que Dios va formando. La mejor época o el mejor momento para la exhibición del carácter cristiano en la vida de la iglesia es durante la tribulación, la persecución, la aflicción. Usted podrá decir, bueno, pues yo prefiero que no se forme la imagen de Cristo en mí también y sufrir un poco menos. Y yo tendría que decirle, sí, el problema es que usted no construye el currículum, sino Dios. La lista de materia la tiene Él y la materia sufrimiento tiene como 8 niveles. No nos gustan las dificultades y nos cuesta darle la bienvenida. Consideraos como puro gozo, hermanos, cuando se encuentren en todo tipo de prueba, dice Santiago. Y la realidad es que la razón por la que no nos gustan las dificultades y no nos gusta que Dios forme esa imagen en medio de ella es porque yo no acabo de morir a mí mismo. Y mientras yo no muera a mí mismo, esto será sumamente difícil y provocador de rebelión. Hasta que la causa de Cristo no pase a ser la causa de mi vida, yo siempre tendré dificultad y lucha contra la voluntad de Dios. Hasta que la causa de Cristo no pase a ser la causa de mi vida, estos conflictos y choques siempre se estarán produciendo. Pero una vez yo muero y yo abrazo la causa de Cristo como la causa por la cual yo voy a vivir, las cosas comienzan a lucir diferente y yo comienzo a soportarlas de manera diferente. Los apóstoles en el libro de los Hechos aparecen predicando la palabra y por tanto perseguidos y eventualmente encarcelados. En esta ocasión a la que me voy a referir, ellos no solamente son encarcelados, sino que reciben latigazos. Y luego entonces, de pasar una noche en el calabozo, entonces lo dejan ir.
Y el texto de Hechos 5:45 dice que ellos salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Ellos no simplemente salieron con resignación o aceptación, ellos salieron de la cárcel con gozo por una razón y solamente una. Cuando se miraron a sí mismos, cuando evaluaron la experiencia, dijeron: wow, esto fue increíble, esto fue extraordinario. Nosotros fuimos al calabozo, nosotros recibimos los latigazos porque nos consideraron dignos de su nombre y nosotros estamos gozosos de sufrir por causa de ese nombre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el efecto de nuestras vidas en las vidas de otros? En el caso de los tesalonicenses, eso que yo acabo de escribir no solamente caracterizó a los líderes de la iglesia, sino a los creyentes de la iglesia. Esta es la única iglesia del Nuevo Testamento registrada que haya sido usada como un modelo para que otras iglesias la imiten. Ahora tú entiendes por qué yo quería hacer esta serie. Porque yo quiero que nosotros como iglesia imitemos esta iglesia. Decía alguien que esta fue una iglesia excepcional en la manera como ellos respondieron a la persecución. Como nosotros vivimos es importante por múltiples razones. Pero una de ellas es que otros nos observan. Y la observación que hacen de nosotros tiene un efecto, bueno o malo, positivo o negativo. En este caso, extremadamente positivo. Y tú lo ves en el texto que yo acabo de leer. En el versículo 7 comienza la evidencia de esta verdad. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Un ejemplo. Un tipo es la palabra en griego, un modelo, y un modelo es algo que tú miras para construir algo similar. Vosotros llegasteis a ser un modelo para todas las iglesias de Macedonia y en Acaya. Esta era una región relativamente grande, para esa época sobre todo, comprendería todo lo que Grecia es hoy. Y en esa área habían diferentes iglesias, había iglesia en Berea, en Filipos, en Corinto, en Cencrea y muchas otras regiones también a su alrededor. De ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento se dice una cosa similar. Llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. La razón por la que yo quiero enfatizar esto es porque en ocasiones una iglesia se distingue por sus programas, por ejemplo, y algunas tienen un gran programa de evangelismo y misiones y se distinguen por eso. Está muy bien y es aplaudible. Otras se distinguen por otro tipo de programas con los hombres, con las mujeres, con los adultos, con las parejas, con las familias. Está muy bien. Otras se distinguen por los dones y talentos de sus líderes y se llega a hablar de la iglesia de John MacArthur, aunque él no la compró, la iglesia de John Piper, la iglesia de Charles Spurgeon. Pero esta iglesia no se conoció por los dones y talentos de sus líderes. De hecho, nosotros no sabemos ni siquiera quiénes fueron sus líderes. Esta iglesia se conoció por el estilo de vida de aquellos que están sentados en esas sillas. Las ovejas de sus miembros. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que la reputación de esta iglesia y de la iglesia de la ciudad sea por el estilo de vida de aquellos que vienen a adorar a Dios el domingo? Y que de nosotros se pueda escribir que es evidente vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, la firmeza de vuestra esperanza, como Pablo escribe, da gracias a Dios en oración por estos hermanos. Pero esa no fue la única razón por la que Pablo daba gracias a Dios por el ejemplo de ellos. Escucha, versículo 8. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
Estos hermanos no solamente desarrollaron un carácter cristiano, ellos desarrollaron una responsabilidad cristiana. Y habiendo desarrollado esa responsabilidad, tomaron la palabra, no se quedaron con ella, no simplemente la vivieron, sino que la hicieron resonar. La palabra ahí en el original es hacerse eco. La palabra rebotó, es como si ellos hubieran dicho Jesús, 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 de una comunidad a otra, ha resonado por todas partes. Quizás es una frase un poco hiperbólica, esto de todas partes, pero no transmite la idea correcta. Esta palabra, este testimonio, la fe puesta en el Señor Jesús, ha circulado, ha estado corriendo porque salió de vosotros. Y no sabemos cómo salió de ellos, si salió en testimonios de persona a persona, evangelismo de persona a persona, o si hubo algunos de ellos que salieron como Pablo en cortos viajes misioneros para compartir la palabra. Lo que sí sabemos es que la palabra resonó entre todas las iglesias, por todas partes, en Macedonia, en Acaya y mucho más allá. ¿Está resonando así la palabra? Saliendo de IBI, no de sus líderes, no de sus pastores, de sus miembros. Y eso entonces, la eficacia que tuvo la palabra cuando salió de ellos y resonó en todas estas áreas, también tuvo mucho que ver con el respaldo del testimonio de vida, del estilo de vida que ellos estaban llevando y por tanto contando con la gracia de Dios. La combinación de su actividad evangelística con su estilo de vida hizo la proclamación del evangelio extremadamente efectiva. Yo no sé si tú lo has notado, pero la gente no respeta la enseñanza cuando ésta no va acompañada por un estilo de vida. La gente no respeta la enseñanza cuando ésta no va acompañada de un estilo de vida. Tan poderoso fue el testimonio de esta iglesia, de estos hermanos, que Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos nada que decirte, no tenemos nada que corregirte, no tenemos nada que decir dónde vamos. Cuando llegamos ya ustedes han llegado con su testimonio y su reputación. Ya se ha conocido porque ellos mismos, dice el texto, cuentan de nosotros. Cuentan de nosotros, pero ¿qué cuentan? La acogida que tuvimos entre vosotros. Ya cuando llegamos, ya ellos sabían de que ustedes nos habían recibido de la manera como nos habían recibido. Y yo no tengo nada que decirles. A los Gálatas yo les tenía cosas que decirle, a los filipenses también, a los colosenses también. A vosotros y de vosotros no tengo nada que decirles. Imagina que eso se dijera de nosotros. Imagina que eso se dijera de cada iglesia en nuestra ciudad. Ya los creyentes de otras iglesias habían oído acerca de los tesalonicenses. Escucha cómo lo dice el texto en el versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos habían oído no solamente de la acogida que le habían dado a Pablo, sino que habían oído también de su conversión, de cómo se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Algunos de nosotros pudiéramos escuchar eso y pensar, bueno, adoraban ídolos, con lo cual sabemos que eran gentiles, porque los judíos en esta época ya no eran adoradores de ídolos como lo fueron en tiempos de Salomón y en otros tiempos también. Eran monoteístas. Y los judíos también sabemos por lo que vimos en el primer mensaje, no recibieron a Pablo en Tesalónica. De hecho, solo le permitieron estar en la sinagoga unos 3 días de reposo. Y cuando Pablo de allí se fue a Berea, allí le persiguieron, le hicieron la vida imposible y Pablo tuvo que salir de Berea también para Atenas. Pero estos eran gentiles que adoraban ídolos. Y ellos dejaron los ídolos, ídolos que tenían ojos pero no veían, con boca que no hablaban, con oídos que no oían. Y de ahí el contraste quizás entre se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, porque estos ídolos están muertos y son falsos. Y ellos han oído también de ese testimonio. Ahora tú necesitas entender algo más.
Volverte de los ídolos al Dios vivo no es tan sencillo como parece. Dejar un trasfondo religioso en ninguna cultura es tan sencillo como parece a simple vista. No es que yo tengo estatuas de ángeles y santos y no sé, quizá la Virgen María y mañana yo dejo las estatuas y ya me vuelvo al Dios vivo, o en el caso de ellos de otros ídolos. No, es que detrás de estos ídolos hay relaciones humanas, hay relaciones familiares, hay relaciones sociales, hay estilos de vida construidos por años. Hay relaciones comerciales a veces, de manera que volverte de los ídolos al Dios vivo y verdadero implica una rotura con relaciones familiares, sociales, implica una rotura con el pasado, implica una rotura con estilos de vidas que muchas veces han formado hábitos en ti con los cuales tú estás todavía luchando, de manera que no es tan sencillo como eso. Y sin embargo, en poco tiempo, la manera como la palabra fue recibida por ellos produjo un efecto tan extraordinario que comenzó a hacerse evidente en su manera de vivir. Y más adelante vamos a ver la razón. Porque Pablo va a decir más adelante, cuando recibieron la palabra, la recibieron por lo que realmente es la palabra de Dios y no como la palabra de los hombres. Yo creo que muchas veces la iglesia oye la predicación y al final del camino, si la verdad es conocida, es recibida muchas veces como la palabra de hombre, a pesar de que es la verdad de Dios. Y de ahí la no recepción absoluta y entregada y rendida de parte de aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios dentro. Pablo continúa describiendo de qué otra manera tú podías ver en ellos el trabajo de la palabra. Cuando la palabra llega al interior de un hombre, comienza a cambiar su carácter, pero comienza a cambiar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de vivir el presente y la forma de mirar el futuro. Y tú puedes ver algo de esto. Tú puedes ver algo de esto en este texto. Recuerda que Pablo hablaba en el versículo 3 de esta carta, capítulo 1, de tres cosas que ya hemos mencionado un par de veces aún en este mensaje, que ellos dejaron ver: la obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. ¿En qué y dónde estaba arraigada la firmeza de esa esperanza? Está aquí en este texto, está revelada en este texto, versículo 10. Escucha, déjame leértelo junto con el 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí estaba su esperanza. Ellos estaban esperando a su Hijo, lo cual hace referencia a la parte divina de Jesús, el unigénito de Dios, pero también nos dice que ese Hijo Dios lo resucitó de entre los muertos. Ciertamente la cruz de Cristo sin su resurrección no tendría nada que ofrecernos o no nos ofrecería garantías de nuestras esperanzas, pero la tumba está vacía, de tal forma que hoy esperamos al Cristo resucitado, revestido de gloria, en poder y majestad, acompañado de multitudes y miríadas de sus ángeles. Y ellos esperaban al mismo Cristo de la misma gloria, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. La iglesia ha perdido mucho del brillo o de la intensidad o de la pasión con la que históricamente ha esperado a nuestro Señor Jesús. En la década de 1970 y principios de los 80 se produjo el movimiento Cristo Viene. Y todo el mundo estaba hablando de que Cristo viene. Habían bumper stickers que decía Cristo viene.
Y todo el mundo hablaba de eso y había como un furor, y de hecho hubo un gran número de conversiones que se dieron en América Latina, fruto de que Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. No muy distinto a cuando Cristo predicó y dijo, arrepiéntate que el reino de los cielos está cerca. Claro que él no iba a decir, arrepiéntate que Cristo viene, sino arrepiéntate que Cristo llegó. Pero había ese espíritu en la atmósfera. La iglesia de hoy en día ha perdido eso. Y más bien está como dormida en sus laureles. Sí, Él viene, pero sabrá Dios cuándo. Sí, tenemos muchos años. Como que en los años 70 la iglesia tenía esa expectativa, pero como no vino en los próximos 10 o 20 años, sabrá Dios. Sin embargo, hace 2000 años atrás, la gente hablaba de otra manera. Déjame leértelo de las cartas de Pablo. De 4 cartas distintas, yo te voy a comenzar a dar una idea de cuál era el espíritu con relación a la espera y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, ya que es hora de despertaros del sueño. No te duermas, no estés ahí inactivo, no seas pasivo. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo escribe a los romanos 25 años después de su conversión y dice, ¿sabes qué? 25 años después mi salvación está más cerca de cuando yo creí. Primera de Corintios 16:22. Esta es otra iglesia. Otra carta. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata, que la Reina Valera del 60 traduce como el Señor viene. ¿Te das cuenta el lenguaje? Esto está presente, está en su mente, es algo que no pueden sacar de su pensamiento. Otra iglesia, la iglesia de Filipos, Filipenses 4:5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Otra iglesia, Santiago 5:8. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Romanos, Corintios, Filipos, la iglesia de Jerusalén con Santiago, todos con la idea, la pasión, la urgencia. El Señor viene, el Señor está cerca, prepárate. La iglesia hoy no tiene ese fuego, no tiene esa pasión. Está entretenida aquí debajo. Hace unos días atrás solamente vimos el entretenimiento. Primero comenzamos con Thanksgiving, algo que se celebra en Estados Unidos, pero ya nosotros queremos celebrarlo también. Que si lo celebráramos correctamente sería maravilloso, un día de acción de gracias a nuestro Dios. Pero ese era el único día no comercializado en Estados Unidos donde nada abría y ahora la mayoría de las tiendas han comenzado a abrir. Claro, porque al otro día va a haber competencia con Black Friday, con el Viernes Negro. El único Viernes Negro que tuvo propósito y sentido pasó hace 2000 años. Cuando Cristo murió en una cruz. Ese fue el único Viernes Negro. Thanksgiving, Black Friday. Y el próximo lunes entonces, Cyber Monday. Ahora un lunes de venta a través del internet. Y pasó Thanksgiving y ya llegó la Navidad. Y ahora estamos entretenidos con arbolitos y bolas y regalos y nacimientos y todo lo demás. Y fiestas y celebraciones. Pastor, ¿usted está en contra de todo eso? No, estoy en contra del entretenimiento y la distracción, que no nos dejan esperar con pasión a nuestro Señor Jesús. Y ahora también nos entretenemos, cuando no es con eso, nos entretenemos con la computadora, con el iPad, con el iPhone, con el celular, con Twitter, con Facebook, con todo lo que tú quieras, todos los medios de comunicación, que han llegado a tener un lugar tan preponderante en nuestras vidas hasta el punto que muchos me han dicho, yo creo que la palabra dice que cuando el Señor venga todo ojo lo verá, yo creo que será vía los medios de comunicación. No, el universo entero lo va a ver cuando Él aparezca en su gloria. Y no necesita los medios de comunicación. El cielo se iluminará, el cielo y la tierra sabrán que el Hijo de Dios ha regresado con sus ángeles. Pero no tenemos esa pasión por la venida de aquel que nos librará de la ira venidera. Hay una ira venidera, hay una tribulación. Daniel lo describe, Jesús lo describió en Mateo 24 y 25. Pablo habló de ella, Pedro habló de ella de diferentes maneras. Él nos librará de la ira venidera. Yo no sé si tú sabes, no sé si lo has visto,
que hay una relación directa entre nuestra pasión por la venida del Señor y la clase de vida que yo vivo. Déjame decir eso otra vez. Y yo no me lo inventé, yo te lo voy a leer de la Biblia. Hay una relación directa entre nuestra pasión por su venida y la clase de vida que yo vivo. Pedro le escribió a sus seguidores en su segunda carta, gente que estaba en tribulación, en aflicción, perseguida. Y les dice en 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? ¿Lo oíste? Una vez más. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, signo de interrogación, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Sabiendo, o mientras esperamos apresuramos la venida del día de Dios, cuando los cielos serán consumidos. El signo de interrogación está ahí para ayudarnos a entender el énfasis puesto en el griego en el que fue escrito. Hay una manera. Si tú supieras que el Señor Jesús viene mañana a las 7 de la mañana, hoy tú le hablarías bien a todo el mundo. Y esta noche tú le harías la cena a todo el que quisiera. Y esta tarde todo el que te pida limosna, tú le darías el quíntuple de lo que quizás pudiera haberle dado. ¿Sí o no? Llamaría a todo el mundo para pedirle perdón. No porque nada de eso te gana crédito ni puntos, pero porque tú sabes que hay algo sobrio acerca de su venida. Hay algo sobrio acerca y terminal acerca de ese día. Y por tanto, tú no quisieras tener que rendir cuentas de cosas que tú sabes que están claramente inaceptables delante de Dios. Calvino lo decía de esta manera, para explicar el texto que yo acabo de leer. Esto ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando. Él ahora los sacude de su somnolencia, para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Porque, ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma, sino cuando que no hay pensamiento de la venida de Cristo cerca? ¿Oíste lo que Calvino dice? Que Dios agrega esas cosas para que nosotros nos mantengamos en atención en todo momento, esperando a Cristo en todo momento. Porque si no lo estamos esperando en todo momento, nos volveremos inactivos y negligentes. Hay una relación directa entre la venida de Cristo, el fervor que yo experimento por Él, por esa venida y la manera como yo vivo. Nosotros necesitamos recordatorios frecuentes de que ciertamente hay un día terminal, hay un día de juicio, hay un día de rendición de cuentas y hay un día donde el Señor Jesús vendrá y de ese día nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Los tesalonicenses, con menos revelación que nosotros, se volvieron de los ídolos a Dios o de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 2000 años después, nuestra salvación está más cerca. Y de esa misma manera, tú y yo necesitamos estar conscientes de algo que Dios nos reveló. ¿Esperas tú su venida? Sí, pastor, yo sé que Él va a venir. No, esa no era mi pregunta. ¿Esperas tú con ansias que Él aparezca? ¿O estás tan entretenido en este mundo que la venida de aquel otro mundo no está en tu mente? Algunos me han dicho, yo no quisiera que el Señor venga, no, yo quiero tener nietos primeros. ¿Nietos? ¿Jesús? ¿Nietos en esta vida, la próxima vida? ¿Hay alguna comparación?
El gozo y la satisfacción que nietos producen es superior al gozo que produciría el encuentro con tu Señor. Otros me han dicho de manera seria: pastor, yo no quiero que él venga, yo quiero casarme todavía y por lo menos tener esa experiencia. ¿Tú piensas que esa experiencia de intimidad es lo mejor que el Señor pudo haberse inventado o creado en toda la historia? No hay nada que Él tenga reservado en la vida venidera que pueda superar con creces a eso que tú llamas esa experiencia. ¿Te das cuenta cómo los deseos y las cosas de este mundo nos tienen aferrados y apegados a algo tan efímero y tan temporal? Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Puesto que todo esto va a ser destruido, puesto que todo esto que tú disfrutas es eternamente inservible, ¿de qué forma deberías vivir? ¿Lo que ansías es algo que ansía el reino de los cielos o es algo que ansía el reino de los hombres? ¿El motor de tu vida es algo que funciona en el reino de los hombres o es algo que puede tener un impacto y una continuación en el reino de los cielos? ¿Entiendes lo que es la idea de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo bueno que hayamos hecho, de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo? 2 Corintios 5:10. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes la sobriedad de eso? Bueno, que ya yo soy creyente. Puede ser que sea creyente. Todavía 2 Corintios 5:10 es verdad. Y habrá una sobriedad cuando yo tenga que hacer eso. Que si yo supiera es mañana, yo comenzaría a vivir de una manera distinta hoy. ¿Entiendes que verdaderamente hay una relación directa entre la manera como vivo y el fervor que tengo por la venida del Señor? Nosotros debiéramos levantarnos todos los días con una llama encendida en el corazón, deseando que Él aparezca. Y cuando Él aparezca, todo ojo le verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, confesando que el Señor es Dios. Y que Dios Padre le dio al Hijo, el que ha de venir, al que resucitó de entre los muertos, un nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble esa rodilla y confiese esa lengua que Él es. Eso ha de ocurrir, eso ha de pasar. Eso es más cierto que lo que yo estoy predicando en este momento, que el hecho de que yo estoy en Nibia en este momento. Eso es más cierto que eso. Porque es su palabra. Y de su palabra ni una tilde ha de ser quebrantada. Dios tendría que dejar de ser Dios. ¿Te imaginas que seamos como ellos? Como los tesalonicenses, con un estilo de vida, fruto de una palabra recibida y con una esperanza en el mundo venidero, que nada ni nadie, ni la tribulación ni la dificultad nos puedan robar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.